¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Les damos la bienvenida. Ya hacía un par de semanas que no subíamos contenido, pero por aquí andamos de nuevo y le doy la bienvenida a Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Pues hola, muy bien. Andamos por aquí, como siempre, entretenido. El país está muy tranquilo. La última noticia que tenemos, bueno, que ha revolucionado al país, es que este año se van a llevar los calcetines con sandalias o sandalias con calcetines. Y todo el mundo anda como un poco preocupadísimo, ¿no? Esto es lo único que nos diferenciaba de Alemania, el no llevar calcetines con las sandalias. Y a partir de ahora vamos a ser igual que ellos, pero con menos dinero, claro. ¿Y esto por qué, Vicente? A ver, no. Pues no lo sabemos, es una moda que parece ser que se está imponiendo. Ah, sí, Imagino que desde las grandes multinacionales fabricantes de calcetines consiguen... calcetines con sandalia, ¿en serio? Sí, 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 esto es muy duro, ¿eh? Para un país que sus habitantes empiecen a ver que sus vecinos llevan sandalias con Sí. calcetines. Es realmente, y perdón por la expresión, muy jodido. Exactamente, ¿no? Tanto Ortega y tanta generación del 98, Para, del ter- para 14. terminar con sandalias con calcetines. Sí, sí, yo varios alumnos míos ya van con sandalias y calcetines Mm, en clase. ya, bueno. Yo tengo que reconocer que en mi familia ya había ocurrido, pero tenía Ah, disculpa, porque era un tío mío, se sí, llamaba Saturio Bonifacio Campo, de Cervera de Pisuerga, y llevaba sandalias con calcetines, pero es que primero era fraile, ok. y segundo era fraile mendicante de una orden alemana, con lo Mm, cual pues iba vestido de fraile y llevaba sandalias con calcetines, pero claro, como estaba ahí en Alemania, en la familia mirábamos para otro lado, pero que ya se extienda como una epidemia. No lo sé, no sé qué va a ser. Si se extiende, la próxima emisión la haré desde Francia. muy bien, Ya excelente. vivir a Francia. Bueno, pues yo creo que ninguno de nuestros espectadores usa sandalias con calcetines, no me da esa impresión, pero pues si lo hacen, pues no lo hagan, amigos, ¿no? Una recomendación. Sí, sí. Bueno, no, pues como diría Ortega, ¿qué diría Ortega de esto? Cada quien sus gustos y circunstancias, ¿no? Sí, bueno, él era un poco elitista, ¿no? En el tema no sé si de la moda, era muy clásico. Las fotos que he visto suyas siempre Sí, son muy clásicas. Bueno, en la época de la moda que había entonces, ¿no? Los hombres iban siempre con traje, corbata y cuando hacía frío, gabardina. Él era un señorito de Madrid, señorito mm, con perdón, pero bueno, era de buena familia, así que vestía de una manera clásica, correcta y lo normal para la época. Siempre llevaba sombrero, eso sí que me he fijado, me ha llamado mucho la atención. Casi siempre llevaba sombrero, incluso pajarita, que la pajarita así, en España no era tan habitual, ¿eh? así es. Y bueno, amigos, una breve introducción a este capítulo o episodio, no sé cómo llamarle, pero vamos a hablar de José Ortega y Gasset. Pues divagar un poco porque la verdad, yo creo que ni Vicente ni yo somos expertos en el tema, ¿verdad, Vicente? No sé, bueno, quizás tú sepas un poco más, Pues no, pero... de hecho no sabía que íbamos a hablar de Ortega y Gasset. Yo pensaba que íbamos a hablar de la generación de 1914, que Ortega Ah, y Gasset es digamos que es la cabeza pensante, ¿no? pues sí. Así, Mm, así como en otras ocasiones hemos hablado de un periodo, en este caso hablamos o pensaba que íbamos a hablar de la generación de 1914, de la cual el principal exponente, al Es, menos en lo es- que es la ideología de la generación, es Ortega y Gasset. es la falta de comunicación que provoca divorcios. Sí, No, pero tiene razón. Digo, bueno, eh, si podemos, bueno, siempre que hablemos de algún personaje, pues tenemos que hablar un poquito del contexto histórico, así que yo creo que sí hablaremos un poco de esta generación, aunque para serte sincero, yo de la generación del 14 al que conozco más es a José Ortega Gasset y bueno, conozco pues lo más, valga la redundancia, pues lo más conocido, ¿no? Lo más, pues no sé si relevante, pero pues lo que ha sobresalido más de su obra.
Y bueno, en efecto, José Ortega y Gasset pertenece a la generación de 1914, que también tiene otro nombre, esta generación, que es el novecentismo. Hay Ujú. algunos libros que la catalogan como tal. Y para ponerlo un poco en contexto, esto vendría a ser la generación después del 98, ¿verdad? La Sí, generación de en efecto, 1800, perdón, 98. sería la generación que está a caballo entre la generación del 98 y la del 27. De Y la del hecho, 27, así el es. nombre de generación del 98 se le ocurrió a Ortega. Lo que pasa es que a Azorín le pispó Mm. la etiqueta y creo que Ya. fue en 1914 o no sé qué fecha, Azorín utilizó este marbete, esta etiqueta que había utilizado Ortega para referirse a los miembros de su generación, Ujú. se la apropió y Ortega, como entonces era un pipiolo y Azorín ya tenía un cierto peso intelectual en España, pues no dijo nada, se cayó y permitió que Azorín utilizara esa etiqueta para referirse a esos autores que nosotros conocemos como los de la generación del 98. Luego, habría que discutir si realmente las generaciones existen o no. Sí, Hay ese es algunos, otro tema. Ese hay es otro algunos tema. autores que consideran que no. Exactamente. Pero O, ujú. el que creó el nombre de generación del 98 fue el propio Ortega, ¿eh? Y Azorín le quitó el nombre. Que Eso conste es, en acta. eso es interesante que hay académicos, escritores que no les gusta esto de las generaciones. Bueno, a mí como profesor siempre se me ha hecho muy útil, aunque es cierto que es difícil saber dónde termina una generación y dónde comienza la otra. Creo que para que haya una generación, pues debe de haber un grupo de personas que al menos compartan ciertos ideales, ¿no? Los ideales principales de este momento histórico para que se le dé el nombre de generación, pero a mí se me hace útil sobre todo para enseñarlo. Pero es cierto que es difícil hablar de generaciones, sobre todo porque es muy difusa la frontera entre una y otra. Ujú. Incluso, pues, cuando José Ortega y Gasset estaba vivo o estaba en su apogeo, pues había todavía miembros de la generación del 98 que seguían vivos, ¿no? Como es el caso de Unamuno. Eh, Sí, sí, sí. Pío Baroja muere todavía mucho después, entonces, de alguna manera se podría considerar a Ortega y Gasset como generación del 98, pues quizás como un miembro tardío, ¿no? También podríamos decir de la generación del 98, aunque desde mi punto de vista sí difiere un poco en su forma de pensar de esta Sí. generación y quizás esa es una de las razones por las que se considera miembro de la generación posterior, que es la generación del 14. Y bueno, Vicente, para ponerlo un poquito en contexto, la generación del 14 contamos con personas, con intelectuales, con escritores, con poetas de la talla de Juan Ramón Jiménez, al menos los más conocidos o los que yo conozco, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Eugenio de Ors, que ya lo hemos mencionado en otros episodios, Gregorio Marañón y el gran Ramón Menéndez Pidal, ¿verdad? Cuyos estudios pues son fundamentales sobre todo para los que estudian la literatura medieval, ¿no? Sí, sí, todos los que has nombrado. Se podría ampliar la nómina incluso a Claro, algunos autores como León Felipe, autores que cabalgaron en poesía, hablo ahora, entre el modernismo y las vanguardias. León Felipe sería un caso eh, paradigmático, ¿no? Su poesía es una poesía pura, artística, siguiendo un poco las directrices de Ortega y apartándose del modernismo, pero tampoco cayendo en la pura experimentación de los autores del 27. Por otro lado, lo que decías de las generaciones, sí es cierto que es muy útil a nivel académico, porque claro, si tú le enseñas a los chicos la generación del 98, en un mismo paquete les metes 5 nombres. Si haces lo mismo exactamente, con la del exactamente. 14, pues ocurre igual, y con la del 27 lo mismo. No sé en Estados Unidos, pero en España la generación del 98 en la educación secundaria se sigue respetando, no en la universitaria. Por ejemplo, los últimos estudios de José Carlos Mainer obvían el concepto de generación del 98 y a la generación del 27 se la considera grupo poético del 27, tampoco se la considera ya como generación. Ujú. Yo pues prefiero la parte didáctica, creo que es mejor que
chicos o los estudiantes conozcan, pues eso, las similitudes por generaciones, que es más fácil, es más fácil de entender. Y es muy fácil el hecho, por ejemplo, de diferenciar la generación del 98, una generación más casticista, más tradicionalista, y separarla de la generación de Ortega, una generación más europeísta, más técnica, Sí, más parecida a la sociedad actual, aunque dentro de ella también estaba, por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal, que lo has nombrado tú, que tenía esa cierta tendencia a revalorizar lo popular frente a Ortega, que era más, o Juan Ramón Jiménez, que eran más de una minoría culta e intelectual, aunque Ortega dentro de su programario tenía el hecho era una obsesión suya, de preparar políticamente a las masas, o sea, que la gente supiera realmente qué significaba la vida pública, qué era la política y que accediera a la cultura de manera general. Pero él era un poco elitista, ¿eh? De hecho, la alta sí, cultura siempre es un poco elitista, no se puede evitar. así es correcto, Vicente, todo lo que has dicho. Em, pues, ¿por dónde empiezo, Vicente? Es que tengo aquí varias notas y a veces es Bueno, difícil saber por dónde si hemos de hincarle empezar el diente. Si hemos de empezar por Ortega, yo creo que lo suyo Bueno, es empezar por Ortega joven, ¿no? El de las meditaciones del sí. Quijote, que es, Bueno, bueno, mira, ¿qué te parece? Bueno, nada más respondiendo a tu pregunta de que si en Estados Unidos se habla de esto de las generaciones, no. no. Como ya te he mencionado en otros episodios, ya todo esto de los departamentos de lengua ya se han convertido en departamentos de estudios culturales donde ya la literatura y sobre todo este tipo de escritores, filósofos, eh, cada vez son más olvidados, ¿no? Entonces ahora te sustituyen una clase de Ortega y Gasset por una clase de curiosidades del cine, de moderno o de estudios feministas, etcétera, etcétera, pero ya la literatura abordada desde un punto pues histórico o tradicionalista. A mí no me gusta la palabra tradicionalista porque yo creo que si es literatura, pues se debe enseñar literatura, no debe de catalogarse, porque ya el término tradicionalista aquí ya tiene una connotación negativa. Entonces ya todo esto de lo que hablamos, Vicente, ya son cosas más del pasado, lamentablemente, de una Ah, academia que cada vez es más inexistente, al menos en los departamentos de lengua y literatura. Es decir, lengua se sigue enseñando, ¿no? Obviamente el español, la gramática, aunque cada vez menos también se pone énfasis en la gramática, cosa que yo estoy en desacuerdo, pero ya en la literatura pues ya se ha sustituido por el cine, por el cómic, por novela gráfica, y si se mencionan estos autores, se mencionan muy por encima, pero cada vez se entra más más en ellos y bueno, no quiero entrar en este tema que ya he entrado en otros programas pero pero bueno, así las cosas. Aquí la academia, no sé en España, pero se mueve por modas. Entonces ya esto ya no es parte de la moda, ¿no? Entonces los que se están graduando, incluso de como doctores, que hay una sobrepoblación de doctores también aquí en Estados Unidos, porque antes era difícil que te dieran un título de, de doctor y ahora es sumamente fácil, muy fácil. Entonces hay una sobrepoblación. ¿Y por qué es fácil, Vicente? Pues porque las clases que les dan también son clases pues muy sencillas de cine y de cosas así. Te dan el título, hay una sobrepoblación, los de la vieja guardia siguen aferrados a sus puestos, hay un desempleo enorme, así que bueno, mejor entremos a Ortega. Ortega, sí, sí. Sí, Una, sí, aquí no hay ese problema tan grave. Las clases de literatura son de literatura. Y no qué sé, por bueno, ejemplo, en la Universidad de Barcelona, que es lo que yo conozco, se siguen estudiando todos estos autores. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor no se estudian, y debe ser así en parte, no se estudian desde un punto de vista o desde un único punto de vista, sino que se estudian pues desde el punto de vista marxista, feminista y tal, tampoco dándole muchas vueltas, ¿eh? claro. Hasta cierto punto se sigue estudiando literatura a la manera
clásica. En la Universidad de Barcelona, el graduado en Lengua y Literatura Española, o sea, la filología hispánica. Además, hay grandísimos profesores que han salido allí, Francisco Rico, Rosa Navarro Durán, Claro, son verdaderos, perdón por la palabra, pero son verdaderos monstruos de la filología hispánica, exactamente. pues han formado a su vez otra cadena de profesores que siguen estando al máximo nivel. Y esta cadena de profesores viene, yo creo que desde la época de De- Ortega, Ramón Menéndez exactamente, Pidal, que la exactamente, cadena no se ha roto por suerte, a pesar de la Guerra exactamente. Civil Española. Bueno, aquí existían ese tipo de profesores, pero el problema es que ya se están muriendo por cuestiones de edad y ya las nuevas generaciones, pues ya es como el querer romper con eso, ¿no? Ujú. Y, pero bueno, así las cosas. Para como introducción a Ortega, Vicente, pues de las obras más conocidas, que ya mencionaste tú algunas, sería Meditaciones del Quijote de 1914, 8 volúmenes de El Espectador, que esto es de entre 1916 y 1934. España, bueno, un conjunto de ensayos que se llama España del 27, La Rebelión de las Masas, que yo creo es de los más conocidos, Ujú. 1929, En torno a Galileo, 1933, y si yo no lo conozco, Estudios sobre el amor, tampoco lo conozco, 1939, Papeles sobre Velázquez y Goya, 1950, La idea de principio en Leibniz, publicada póstumamente en el 58. Bueno, debo confesar que desconozco bastantes de las obras, sin embargo, pues me he leído La deshumanización del arte, España invertebrada, La rebelión de las masas y parte de Meditaciones del Quijote. Sin embargo, pues no es una lectura que tenga muy reciente. Digo, para este programa más o menos ahí tomé algunas notas, pero es interesante Ortega. Y algo que mencionaste, Vicente, no sé si te gustaría ahondar un poquito en esto, es que Ortega era bastante europeizante, ¿verdad? Y esto, a diferencia, yo siempre lo comparo con Unamuno, ¿no? Porque había como cierta, pues no sé si pelea entre ellos, pero sí había discrepancia, ¿no? En la forma de pensar entre Unamuno, que era bastante castizo, ¿sí? Y Ortega, que era bastante europeizante. No sé si quieres ahondar en esto en la idea de que hay que modernizar a España siguiendo otros modelos europeos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, el joven Ortega, siempre utilizo el joven Ortega porque era algo más joven que Unamuno. Unamuno ya estaba asentado, lo mismo que Azorín. Mm, Eh, Intentó convencer a Unamuno de que la necesidad principal de España, Unamuno y el resto del país, era pues, solventar ciertas deficiencias, ya no de tipo cultural, sino incluso de tipo técnico. Él había estado estudiando en Alemania, en Heidelberg, sí, había tenido buenos profesores de filosofía, pero él mismo había tenido sus curiosidades de tipo técnico y de tipo científico. Entonces yo creo que era una mente abierta a la técnica y a la ciencia, desde siempre, desde su juventud. No es que de mayor se diera cuenta de eso, sino que era su carácter y él tuvo sus más y sus menos con Unamuno acerca de este tema. Y de hecho, una vez Unamuno parece ser que le echó con cajas destempladas. Ortega le comentó algo del tema este de que, bueno, que lo que tenía que hacer España era modernizarse, básicamente. Y la mm, manera de modernizarse era hacerse más Europa. Y Unamuno, pues no le respondió con su famoso que inventen ellos, pero casi debieron ir por ahí los tiros. Y sí, desde entonces Ortega y Unamuno pues siempre mantuvieron una cierta distancia, dentro del respeto que se tenían ambos, pero sí que es cierto que la visión de Ortega es muchísimo más moderna y más actual y cualquier persona que se acerque al pensamiento de Ortega en la actualidad se sentirá más o menos identificado, sobre todo en lo que es la parte de la sociedad, de la modernización, de la técnica, tecnología, desarrollo de todo tipo, la formación del pueblo en cuanto a los conocimientos. Se sentirá identificado, por lo menos no le resultará extraño. Él era un poco avanzado a su tiempo porque había zonas de España, no zonas, sino estratos de la sociedad española que eran algo contrarias,
pero él siempre tiraba para adelante. Y cuando lees sus libros te das cuenta que era un verdadero científico y de Sí. hecho era, por ejemplo, muy amigo de Gregorio Marañón, que era un doctor. El hospital más famoso de Madrid en la actualidad se llama el Gregorio Marañón, y era un médico humanista. O sea, fue una época que sobresalieron varios personajes en la literatura que provenían del campo científico-técnico. El mismo León Felipe era farmacéutico. Y luego el resto de miembros, Pérez de Ayala, Maravall y todos los literatos de esta época, muchos habían estudiado fuera. O sea, que era una constante. Europa para ellos era una constante y el espejo en el que reflejarse. Su intención era, pues eso, parecernos a Europa, porque ellos habían dado cuenta de que en Europa había... Cuando decimos Europa, nos referimos a la Europa rica, a la Europa de Italia o de Portugal o de Grecia, pues seguramente no se referían porque para eso ya estábamos nosotros. Pero sí en la Europa que estaba más desarrollada, como Inglaterra, pues Alemania, Francia, que llevaban pues unos años por delante, al menos en la parte técnica y de desarrollo industrial. Y ellos miraban en ese era su objetivo, conseguir que ese bienestar se llegara a la península ibérica. Y el único inconveniente que veían era la formación. Si tú conseguías que la gente tuviera una buena formación técnica, pues íbamos a ser igual que ellos. Y bueno, pues ahí con eso quería terminar. La comparación está entre Unamuno y Ortega. Has mencionado cosas muy interesantes, Vicente. En primera, que esta es una generación muy racionalista, la generación del 14. Y ahorita me gustaría entrar un poquito en esto. Y sí, en efecto, bastante diferencia en el modo de pensar entre Unamuno y Ortega. Sin embargo, yo creo que hay algo que los une y era la fascinación por el Quijote. Es Sí, decir, porque tanto como Unamuno y Ortega, pues tienen obras sobre el Quijote. Bueno, Ortega tiene sus meditaciones sobre el Quijote y Unamuno tiene que es Vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Me parece sí, que es sí, sí. la obra. Entre otras, muchas otras. También El sentimiento trágico de la vida, al final tiene un capítulo sobre el Quijote. Quizás los acercamientos a la obra son distintos, pero sin embargo, Don Quijote sigue siendo una figura importante, revalorada, resucitada, quizás a partir de la generación del 98, como una forma de símbolo para sacar a España de la crisis por la que estaba pasando, ¿no? Crisis que desemboca con la pérdida de sus últimas colonias y todas las guerras del siglo XIX, que ya hemos hablado bastante en los últimos dos episodios. Pero muy interesante estas dos visiones entre Unamuno y Ortega. Es decir, Unamuno bastante castizo, bastante español, ¿no? De alguna manera tradicionalista, muy cristiano, aunque quizás a Unamuno no le gustaría eso, porque es difícil catalogar a Unamuno dentro de una religión, pero yo creo que era bastante cristiano, ¿no? Y aunque él se consideraba más luterano, pero bueno. Eh, pero Unamuno con todos estos problemas de la fe, de la teología, el sentimiento trágico de la vida, y Ortega mucho más racionalista, en eso te doy toda la razón. A mí en lo personal, si me preguntas con quién te gustaría pasar una tarde charlando, si con Unamuno o con Ortega, yo preferiría Unamuno. Para mí yo creo que Unamuno, pues a lo mejor lo que voy a decir está mal, ¿no? Pero se me hace más profundo que Ortega, ¿no? Al menos en lo que yo he leído. Es una opinión personal, ¿no? Entonces es difícil hacer este tipo de afirmaciones, de declaraciones, pero a mí me interesa mucho más Unamuno que Ortega. Es decir, Ortega me gusta, pero siempre, no sé, nunca me he identificado mucho con su pensamiento, a pesar de que Ortega se considera pues el filósofo por excelencia de España, ¿verdad? Es decir, como si a veces se piensa que España solamente tuvo un filósofo que fue Ortega y Gasset. Es decir, porque, claro, ha habido otros tantos, pero es el que más ha sobresalido. Yo considero más a Unamuno filósofo que a Ortega, pero el problema es que Unamuno pues fue muchas cosas, fue novelista, fue dramaturgo y Ortega fue pues puramente filósofo, ¿no? Es decir, no sé si haya escrito otro tipo de literatura, no creo, al menos no conozco más que el ensayo, la filosofía.
Sí, Ortega como novelista no destacó, pero como filósofo era un escritor muy fino, ¿eh? Sí, De hecho, se sí, plantearon, creo que lo llegaron a presentar como candidato al premio Nobel, ¿eh? sí, De literatura. Del mismo modo que se y- presentó a Bergson, por ejemplo, al ujú. francés, al filósofo francés, creo que a Ortega también lo presentaron. Y una cosa referente al Quijote también es que tanto Unamuno como Ortega, hay que tener en cuenta que en el año... no sé si se oye el perro por ahí. Sí, pero no te preocupes. Vale. Si ladran, señal de que vamos cabalgando. Sí, sí, no, y que es en directo, ¿eh? Tú sabes que esa frase bueno, lo has de saber, ¿no? No, No sé no si la en... conocía. Si ladran vamos cabalgando no me suena de nada. Ah, mira, eso es muy interesante. Acá en México, o me imagino que también en Latinoamérica, hay una frase que dice, los perros ladran, Sancho, algo así, señal de que vamos cabalgando. Entonces se toma como una frase del Quijote, pero esta frase no está en ninguna parte del Quijote. Ah, Entonces, mira, entonces el perro ha entrado por aquí, a ver si se va. Es que ha llegado a la familia. Bueno, esto muy luego lo bien. editas. No pasa nada. Eh, pero bueno, volviendo al tema, Vicente, Así, lo que te quería decir del Quijote, ¿mm? tanto Unamuno como Ortega, como toda la intelectualidad de la época, es que en el año 1905 fue el 400 aniversario, el 300 aniversario de De la Góngora. publicación del Quijote. Entonces, claro, se celebró Ah, bastante y era una cosa que estaba en el ambiente, ¿no? Entonces estaba tanto en es los cierto. del 98 como en los autores del 14, incluso los del 27 no, que ya se tiraron más por Góngora, ¿no? Por Góngora, porque también era el aniversario, ¿no? Sí, bueno, en el 27, en En el 1927. 27, exacto, exacto. Eh, Ah, y lo de la tarde, que ya me había despistado con el perro, me ha despistado. Pues yo no sé si me pasaría una tarde con Unamuno o con Ortega. Yo creo que con alguna bisnieta o tataranieta suya que fuera así guapita, creo que me llevaría mejor. no, Vicente, te van a divorciar un día de estos. Bueno, Eh, esperemos que no. no, es broma, Vicente. Hay ahorita que mencionabas esto de pasar una tarde con Ortega o Namuno, me acordé de que hay unas grabaciones de las voces, no sé si las has escuchado ahí en YouTube, y amigos, se las recomiendo si quieren saber cómo hablaba Unamuno, cómo hablaba Ortega. La de Ortega no sé si está en YouTube, pero por ahí Sí, algún día la escuché y, y tiene una voz así muy aguda, muy cómica. sí, Entonces, como que esa voz no va con todo esto, imagen que te haces, ¿no? Del gran filósofo y todo esto. Era como una especie así de voz aniñada, una cosa así extraña. Y por ahí hay una de Unamuno que ese discurso que está por ahí grabado es interesante lo que dice, ¿eh? No lo tengo muy fresco en la memoria, pero, pero bueno, recomendable amigos, ahí en YouTube, nada más busquen única grabación de Unamuno y quizás por ahí venga también la de Ortega. Yo creo que la voz dice mucho de las personas, ¿no, Vicente? Al menos el tono, ¿no? Cómo dices las sí, cosas. el tono sí, hay una parte que nos viene impuesta a Mm, partir de la capacidad pulmonar, el diámetro de la laringe, la cavidad bucal, todo este tipo de claro, cosas. A mí de estos autores, la voz que más me gusta y que habla muy, muy bien es Ramón Menéndez Pidal. nunca lo he Tiene- escuchado, fíjate. bueno, también lo puedes encontrar Lo voy a... en YouTube. Pío Baroja tiene una voz. Interesante Ramón Menéndez Pidal, sobre todo con los estudios del CID, ¿verdad? Sí, 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 claro. Por In- ejemplo, mm, cuando vino Charlton Heston aquí a España, exacto, es correcto eso. él era uno de los principales de las personas que estaba asesorando. Él y Exacto. luego a nivel Y hay de unas técnico, fotografías muy interesantes donde está él en la sí, grabación. sí, sí, se ve a Charlton Heston que parece un gigantón, guaperas, Ujú, bueno, lo que era, claro. sí, Y, sí. y él andaba por allí, también andaba por allí Rodríguez de la Fuente, que era un naturalista español que les enseñaba a manejar los halcones. Ahora aquí en Ujú. España se ha hecho una segunda versión, no una segunda versión, se ha hecho una serie del Cid Del también. CID. ¿Y es buena? Oh, No la he visto. Sé que el protagonista es uno de los actores que participa en La Casa de Papel, pero no he ujú. visto la serie. Ah, ok. Se grabó en Soria el verano pasado, hace 2 veranos, una parte,
Y bueno, mi hijo quería haber ido allí a participar, a hacer de bulto, pero salió el tema del COVID y no sé cómo hicieron el rodaje. Pero ya Ya, ha salido, creo que está en Netflix o una plataforma de estas. ok, muy Si a bien. alguien le interesa verla. No será, seguro que no es tan buena como la de Charlton Heston, pero no desmerecerá tampoco. Sí, hay algunas series y películas que medio hacen justicia, ¿no? A estas grandes obras literarias. En, por ejemplo, a principios de los noventas me acuerdo una del Quijote, donde el Sí, Quijote era, ¿quién era este actor muy Alfonso famoso? Rey, ¿no? Eh, No, no, Era no, Alfredo Landa. no, era de los que salía con Buñuel, Sí, era uno de los actores el de que hacía de Buñuel. Quijote era no sé qué rey, creo. Y el que hacía de Sancho Panza era Sí, Alfredo Landa. ya. Eh, sí, ¿cuál es este nombre Sí, sí. de rey? Si te esperas un momento, te enseño la película. ¿La tienes? Sí. No me acuerdo del nombre, primer nombre, sí, el apellido era Rey, que sale con Buñuel En- de hecho sale con Buñuel hasta creo que en una del cine francés, ¿no? De las que hizo en Francia, de las últimas. Creo que salía en Viridiana, ¿no? Mira, era Fernando Rey, ahora me acuerdo. Fernando Rey, A ver si se ve bien aquí. ahí está, sí, Es exactamente. Muy buena Fernando serie esa. Rey y Alfredo Landa. Ujú, ahí está. ¿Y esa S la tienes en VHS o son DVDs? Sí, cuando salió la compré en VHS. Ahora ya no tengo reproductor de VHS, pero bueno, como la caja es Es, bonita y tal. y es difícil de conseguir, ¿eh? Yo he ¿Sí? tratado Ah, y pues sí, muy bien, yo Vicente. Bueno, la tengo aquí guardadita por si acaso. Si algún día me apetece verla, pues me iría al Rastro o a los Encantes de Barcelona y compraría un aparato de en VHS. VHS. O por ahí quizás pasar la DVD, ¿no? También me parece que se puede También, sí, sí. para. Sí que se puede pasar, sí, es verdad. Bueno, Vicente, y volviendo a esto de las generaciones que, bueno, como ya mencionaste, muchos de estos intelectuales de la generación del 14 pues eran bastante racionalistas, ¿verdad? Eran científicos. Yo siempre he visto como un péndulo en la historia de España entre la metafísica y la razón. Es decir, como que siempre hay una época bastante metafísica y luego surge otra que es muy racionalista y ahí empieza un choque, ¿no? Que no debería de haber este choque, debería de complementarse, pero me voy a ir hasta, hasta atrás, por ejemplo, la Edad Media, pues yo creo que es una época bastante metafísica. ¿Y a qué me refiero con metafísica? Pues la idea de Dios, ¿no? Es decir, Dios, el centro del universo, y qué es Dios, pues algo metafísico, es una idea, es algo que está más allá de la física, independientemente si existe o no. ¿No? Eso, estamos hablando de filosofía. Luego viene el Renacimiento, que es racionalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego viene la Contrarreforma, que vuelve a ser metafísica, ¿no? Por razones políticas, en contra de los protestantes, bastante cristiana, que es como una vuelta a la Edad Media, ¿no? Luego viene el Siglo de Oro, o barroco, que de alguna manera es una extensión de la Contrarreforma, que también se puede decir que es metafísico, ¿no? Porque Dios sigue siendo el centro del universo con los Austrias. Y luego viene la Ilustración, razón. Entonces ahí está este péndulo, ¿no? Después de la Ilustración viene el romanticismo, metafísica, aunque ya no estamos hablando de Dios como idea principal, pero sí del sentimiento, ¿no? Y el sentimiento pues es algo de alguna manera pues metafísico, ¿no? Y luego después viene el realismo y el naturalismo, razón, ¿verdad? Y luego después viene la generación del 98, metafísica. Bueno, es difícil, ¿no? Hablar, Sí. poner a todos los autores, decir que todos eran metafísicos, pero sí la metafísica pues es algo que está presente en la generación del 98, pues con Unamuno, la idea de Dios, existe, no existe, la fe, eh, Pío Baroja también de alguna manera ahí está la metafísica con Schopenhauer, ¿no? Claro, pesimista, pero también hay como ciertos destellos de, de una realidad más allá de la realidad decadente
de nuestros sentidos. Así es como percibo ciertas obras de Baroja y ahorita quiero hablar, no de Baroja, pero sí de esto de esta realidad más allá de nuestros sentidos. Entonces, de alguna manera metafísica, la generación del 98 y luego viene la generación del 14 racionalista, ¿no? Entonces, es decir, no sé si tú tengas esta perspectiva de que España ha ido siempre entre la metafísica y la razón, es decir, es como un péndulo y muchas veces pues hay estos encontronazos, ¿no? Y sobre todo en el siglo XIX, los encontronazos entre los conservadores cristianos y pues los liberales que eran más racionalistas, ¿no? Bueno, es cierto que aquí se ha mantenido quizás algo más que en otras zonas la confrontación metafísica contra la parte racionalista, pero si te fijas, la mayor parte de los movimientos que has estado nombrando han sido movimientos de tipo europeo. Yo creo que la diferencia principal es a partir del siglo XIX, cuando países como Inglaterra le dan una preponderancia máxima a la parte racional, al método científico y la consecuencia de este, que es la tecnología, que es lo que les generó la riqueza y marcó la distancia con el resto de países. Sí que es verdad que, por ejemplo, en España, en la segunda mitad del siglo XX, pues, por ejemplo, la Iglesia tenía un cierto poder que se traspasaba a la educación. Una buena parte de la gente que tenía un cierto nivel cultural había estudiado, bueno, prácticamente todos habían estudiado como mínimo hasta el bachillerato o buena parte de sus estudios primarios y secundarios en la Iglesia, y eso les conducía hacia una mente más metafísica, casi escolástica. Luego ya a nivel universitario pues era, bueno, más mixto, ¿no? Pero sí que es verdad que respecto a otros países aquí los encontronazos entre metafísicos tradicionalistas, casticistas, frente a Han los sido muy fuertes. racionalistas han sido fuertes, ¿sí? No conozco la parte interior, interna, la intrahistoria, digamos, que decía Unamuno, de Inglaterra respecto a estos temas de ciencia frente a religión, metafísica y tal. Supongo que también tuvieron sus problemas, pero yo creo que llegaron a una especie de acuerdo antes que ¿Será, nosotros. tú crees que el protestantismo haya tenido que ver con que otros países hayan sido más flexibles en, en ese aspecto o no? No creo, porque en el caso de Inglaterra, al fin y al cabo, la iglesia anglicana no es tan diferente de la católica. Al fin y al cabo, lo único que hizo Enrique VIII Pe- fue decir, venga, el Papa fuera. pero sí más flexible, ¿no? ¿O no? Bueno, en algunos aspectos sí que es más flexible, pero en otros también es más duro. Acuérdate de los puritanos que fueron a Estados Unidos, Sí. a fundar Estados Unidos. Mm, En algunos puntos eran más inflexibles que nosotros, no es correcto. Los empezando por calvinistas. por el libre albedrío, ¿no? Y esas eh. cosas. Vicente, algo que has mencionado de, bueno, no, no sé si lo mencionaste, pero algo que trata, bueno, sí lo mencionaste, quizás no con estas palabras, pero algo que trata Ortega es mucho o trataba, es el seamos como Europa, ¿no? Es decir, el progreso. Ujú. Volvemos a lo mismo que ya hemos mencionado en otras ocasiones. España atrasada culturalmente, científicamente con el resto de Europa, ¿no? Yo creo que eso es algo que Ortega vio en su momento. Entonces, algo de lo que trataba bastante Ortega era del problema de España, ¿no? ¿Cuál es el problema de España? Y quizás cuál es este atraso y no tanto, bueno, sí, cuál es este atraso y cómo podemos salir de este atraso, ¿no? Y yo creo que la solución era pues vamos a ver hacia afuera, ¿no? Sí. Vamos a ver a otros países. Él estudió en Alemania, él sabía muy bien cómo se manejaban las cosas por allá. Y sin embargo, él veía a España como un país atrasado y de ahí esta famosa frase que decía Ortega, que los españoles siempre entran al futuro de espaldas, ¿no? Algo así, ¿no? O Sí, viendo sí. al pasado. Una frase que a mí se me quedó bastante de mis estudios de doctorado cuando sí enseñaban literatura y enseñaban a estos autores. Y entonces ahí está. Y
algo que hemos mencionado en otros programas, yo creo que parte del problema de España o de este atraso era que no hubo cortes estables hasta muy tarde, ¿no? Hasta los reyes católicos quizás, cuando en otros países como Francia, pues las hubo desde el siglo XII, ¿no? XIII, Leonor de Aquitania, bueno, no recuerdo exactamente qué siglo, pero desde tiempo muy atrás. Entonces yo creo que parte de ese atraso era esta división, ¿no? Esta división interna. Y yo creo que también parte del atraso era el cristianismo, ¿no? Es decir, el cristianismo en el sentido de que no dejaba que hubiera avance científico Mm. que contradijese el dogma. Bueno, el problema era que la Iglesia tenía una serie de poderes que intentaba mantener. La manera de mantenerlo era pues transmitiendo su propia idea e Ujú. impidiendo que las ideas nuevas, tecnológicas y demás se vieran mal. Exactamente, tú O lo has sea, dicho. la Y es, expresión máquinas del diablo y tal, pues seguramente en su momento la debió etiquetar algún fraile o algo por el y, es- estilo, ¿no? y esto pues ya lo habían atacado en la ilustración, ¿verdad? Por ejemplo, Feijó, ¿no? El padre Sí. Feijó, que tiene un escrito que se llama Causas del atraso de España, literalmente, y gran parte era que la iglesia pues seguía con su científico, ni siquiera su científico, ni siquiera con sus científicos, perdón, con un solo científico que era Aristóteles. Y Mm, Aristóteles pues ya había pasado siglos y siglos sí. desde que propuso sus teorías. Ya estamos hablando de, con la ilustración pues de comienzos del siglo XVIII. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y, y seguían con Aristóteles porque según ellos Aristóteles había de alguna manera profetizado o tenía la idea de que había un Dios, el Dios cristiano, con esto de lo que le llaman la causa primera, ¿no? Es decir, Aristóteles decía que todo el universo era causa y efecto, una Ujú. secuencia, pero que había una primera causa, que ya no había nada que lo hubiese generado, que era lo que desataba todo este efecto dominó en el universo de causas y efectos. Pero Aristóteles nunca dijo Dios ni nada, pero la iglesia lo interpretó como que estaba hablando del Dios cristiano y pues de ahí se agarraron por siglos y algo que Feijó critica a principios del siglo XVIII es precisamente esto, cómo estamos hablando todavía de Aristóteles cuando ya existe Newton, ¿no? Cuando ya Ujú. existe Descartes, entre muchos otros. Bien, bueno, Vicente, una de las frases que me gustaría saber tu interpretación de esta frase más famosas de Kant. Bueno, ahorita vamos a hablar de Kant. De Ortega es yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? No sé si la estoy diciendo como es, pero es más o menos por ahí va, ¿no? ¿Tú cómo entiendes esta frase, que es de las más famosas y repetidas de Ortega? Bueno, la puedes entender a nivel académico, que no pienso explicar ni repetir, la puedes entender a nivel personal. A nivel personal, yo soy yo y mis circunstancias. Quiere decir, yo la veo como un éxito de la adaptación del humano al medio, a la cultura, al trabajo, a lo que haga falta. O sea, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a vivir en función de mis circunstancias. El que haya nacido, por ejemplo, rico y pueda vivir sin trabajar, pues se adaptará a esas circunstancias. El que haya nacido pobre y tenga que trabajar, pues ya sabemos, a galeras, a remar, ¿no? Etcétera. Entonces, me gusta verla, no es exactamente así, ¿eh? La manera en que él quería interpretarla, que se interpretase, pero a mí me gusta verla así y creo que se entiende bastante bien, aún sabiendo que en parte no estoy diciendo toda la verdad. Pero sí, sí, yo soy yo y mi circunstancia. Él partía un poquitín de Descartes, ¿no? Descartes decía, pienso, luego existo, y él cogió esta frase y la transformó en el yo soy yo y mi circunstancia. Se iba un poquito más metafísicamente que Descartes. Pero creo que la interpretación mía de yo y mi circunstancia
bajada a lo terrenal, lo mismo que hacían aquellos poetas místicos que hablamos en otros programas, que cogían la poesía y la elevaban a lo divino. Yo voy a coger la frase de Ortega, la voy a bajar de lo divino a lo terrenal, y para que se entienda, yo soy yo y mi circunstancia es, pues bueno, tengo que vivir en función de lo que me ha tocado vivir y adelante. Y el que quiera profundizar un poco más, pues que busque a Descartes, el famoso pienso, luego existo, y que vea la línea de pensamiento que siguió Ortega y que le llevó a decir esta otra frase tan buena como la de Descartes, de yo soy yo y mi circunstancia. Perfecto, Vicente. Bueno, un pequeño paréntesis. Cuando empezamos la emisión mencioné algunas de las obras más importantes de Ortega y Gasset, pero se me olvidó mencionar Revista de Occidente, Ah, sí. que es importantísima, ¿verdad? Sobre todo para los autores de esa época. Sí, sí. No sé cuándo desapareció esa revista, pero Bueno, duró creo que ahora se bastante. sigue. Sí, Empezó en el todavía. año 14, puede ser, en el año 14 o 24, no recuerdo. En cierta ocasión, siendo joven, tuve un número 1 de la revista de Occidente, pero no tenía dinero en aquella época, no la pude Wow, comprar. wow. Uf. Tengo el número 2 o el número 3, me parece, pero el número Sí. 1 no. El número 2 o el número 3 era muchísimo más barato, pero el número 1 era caro. Pues yo creo que esa revista, la revista de Occidente, junto con los papeles de Son Armadans, que luego un discípulo de Ortega, como fue Camilo José Cela, publicaba desde Mallorca. Son Armadans es una playa de Mallorca, algo así. Son las revistas literarias más importantes que ha dado España. La revista de Occidente se sigue publicando, creo. Además, Bueno, me suena que por ahí ese algún dato número. no lo sabía que todavía, pero Sí, en una nueva época, digamos, pero se sigue publicando. O se ha publicado hasta hace muy poco, ¿eh? Y bueno, amigos, también una recomendación a los que viven en Madrid, si nos ven, ahí el instituto, no sé si se llama Instituto Ortega y Gasset, pero tienen una biblioteca muy buena de donde tienen todos los trabajos de Ortega y pues, no sé, me imagino que de otros autores, pero es un edificio muy bonito. No sé si tú has estado ahí, Vicente. No, no, Es no. una. Yo tengo pendiente de ir a Madrid, entre otros sitios, para visitar la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que también era de esta época. Creo entonces es Fundación Ortega y Gasset, me imagino, que es el nombre de este. Es como una casa vieja, un edificio, pero con unos jardines muy bonitos y bueno, la biblioteca está muy bonita. Es una biblioteca chica, pero muy acogedora. Y la verdad no sé si sean puras cosas de Ortega y Gasset. Por ahí en los comentarios déjenos, amigos, si ustedes la conocen. Pero yo una vez fui, te voy a contar una anécdota que no tiene mucho, nada que ver con Ortega y Gasset. Yo creo que tiene más que ver con Jung y este concepto de las sincronías. Eh, la segunda vez que yo fui a España, te estoy hablando del año, ¿qué fue, Vicente? El año 2008. Estuve como un mes entero en Alcalá de Henares. Y bueno, ahí en Alcalá de Henares me hospedé por medio de mi universidad con una familia, como lo hacían los estudiantes que iban de intercambio, porque la Universidad de Arizona tenía un programa o tiene, me imagino, un programa de intercambio en Alcalá. Y bueno, por medio de ahí me contacté con una familia y porque era más barato quedarme con ellos. Y bueno, resulta que eran mexicanos, así que dije, bueno, pues yo también soy mexicano, ahí va a haber conexión. Y cuando llego, pues resulta que la familia se había ido a México y el único que quedaba ahí en el piso, pues era el esposo, ¿no? El padre de familia, no sé cómo llamarlo, el hombre, el hombre. El Dominus, ¿no? Está prohibido ya decir así el hombre, ¿no? Se oye muy. El, No. Bueno, creo que no, pero bueno. Le puedes decir el Dominus, ¿no? El señor el, de la casa. el Dominos está peor, bueno, ahí para las feministas. Bueno, sí, el hombre de la casa, como dicen en México. Y bueno, era un tipo, pues cordial hasta cierto punto, pero la verdad no hicimos no hubo buena relación, ¿no? Era bastante amargado, ¿no? Este señor y bueno, em, total de que pasó el mes y pues yo ahí estaba un poco incómodo, ¿no? Porque no, te digo, no había buena relación, a pesar de que éramos mexicanos y todo, pero esta persona tenía como que una vibra muy negativa. Y bueno, yo
la verdad me la pasaba afuera conociendo, iba mucho a Madrid, pero bueno, en el momento que coincidíamos, pues no era muy placentero que digamos, ¿no? Y, y ya ahí quedó, se terminó el mes, me despedí de esta persona y ya, regresé a Estados Unidos y luego después, Vicente, volví a España en el 2012, es decir, que habían pasado pues 4 años, ¿no? Del 2008 al 2012 por ahí. Y, y ya, te digo, esto fue en Alcalá. Entonces, cuando yo regreso en el 2012, yo iba con mi novia de ese entonces, que precisamente estaba haciendo un trabajo sobre Ortega y Gasset, y con ella visité la fundación, esta que te estoy hablando, y mientras ella estaba ahí eh, haciendo su búsqueda en la biblioteca, yo salí al jardín y en esto me doy cuenta de que esta persona con la que yo había pasado un mes, ahí trabajaba. Entonces lo vi pasar, ni nos saludamos, con eso te digo todo. O sea, y aquí lo extraño es lo chico que es el mundo, ¿eh? O sea, de toparte a una persona así, o sea, yo que ni siquiera vivo en España, topártela en Madrid, que es todavía más, pues no sé cuántos habitantes haya, pero me imagino que son muchísimos, ¿no? Entonces, Debe rondar los 4 millones de habitantes, Madrid, sí, por ahí andará. o sea, ni siquiera fue en Alcalá, que es donde él vivía, que dices tú, aún así en Alcalá sería difícil, pero bueno, Bueno, en Alcalá, quizás, si vas por el paseo ese porticado tan bonito que exactamente, es un tienen, no poco te más puedes encontrar. chicos, exactamente, pero en Madrid y en ese mundo, entonces fue como que el destino nos puso otra vez enfrente, pero ni nos saluda. Pues, pero bueno, ahí está la pequeña anécdota. Volviendo a Ortega, ahora te voy a decir cómo entiendo yo esto de las circunstancias. Bueno, esto es una interpretación personal. Yo creo que Ortega de alguna manera rompe con la metafísica del 98 al romper con la idea kantiana de que hay una realidad absoluta. No sé si Ortega diría que no existe esta realidad, pero casi estoy convencido que dice que esta realidad es irrelevante. Es decir, cosa que de alguna manera sí se ve en ciertos autores del 98, como en Unamuno y en Baroja. Ahora, ¿qué es esto de la realidad absoluta? Bueno, Kant planteaba que, que nosotros percibimos el mundo de acuerdo a nuestra razón y que esta razón está dividida como en categorías. Ujú. Incluso él les da nombre a cada una de estas categorías. Una de estas categorías era la de tiempo y espacio, las otras no me acuerdo, la verdad. Pero Kant decía que estas categorías de alguna manera son distintas en cada individuo y que por lo mismo cada individuo va a percibir la realidad de manera distinta, Ujú. de acuerdo a sus circunstancias. Así es como yo lo interpreto. Sin embargo, Kant dice que que más allá de estas perspectivas, de estas circunstancias, con lo que con lo que percibimos la realidad, hay una realidad absoluta, ¿sí? Es decir, hay una realidad que vendría a ser la misma para todos, cosa que no la podemos percibir de acuerdo a estas categorías mentales que tenemos. Ujú. Es decir, pero que esta realidad existe. Ahora, ¿cómo sería esta realidad? Pues no lo sé. La verdad no tengo idea. Yo sé que hay gente que lo ha interpretado como Dios incluso cuando yo explicaba esto a mis alumnos me decían, sí, como la película del Matrix. Y bueno, yo no he visto esa película, pero me imagino que algo. Matrix. Matrix Matrix, es Matrix. sí, la Matrix. Ah, vale. Sí, sí, como la película de la Matrix. Y yo decía, pues no la he visto, pero me imagino. Entonces, Kant dice que hay una realidad que es absoluta para todos y, y no sé a qué se refería. Bueno, quizás Schopenhauer, que es discípulo de Kant, pues quizás veía esta realidad como, eh,
no sé si como el nirvana o como una cosa así de como el uno, no sé, que Schopenhauer de alguna manera lo veía de una perspectiva más, pues más budista, ¿no? Es decir, Schopenhauer era bastante, su pensamiento pues tenía mucho que ver con el budismo, aunque muchas veces se piensa en Schopenhauer como bastante negativo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esta realidad absoluta, yo creo que sí, la generación del 98 de alguna manera habla de ella, por ejemplo, Unamuno, ¿no? Es decir, Unamuno que está en esto, en este sentimiento trágico, precisamente porque yo creo que quiere de alguna manera con la razón entender esta realidad, ¿no? Es como yo lo interpreto. O por ejemplo, en Baroja, yo creo que esta realidad aparece por momentos, hay destellos, ¿no? Sobre todo cuando los personajes están en el campo y se sienten como en sincronía con todo lo que les rodea, pero luego vuelven a esta perspectiva sumamente negativa del entorno y el entorno termina por devorar al personaje. Así es como yo lo veo en Baroja. Entonces, volviendo a Ortega, yo creo que Ortega decía, hay que olvidarnos de esta realidad absoluta, lo que importa es el punto de vista de cada quien. Es decir, cada uno va a percibir la realidad de manera distinta, cada quien va a percibir la realidad de acuerdo a sus circunstancias y eso es en lo que hay que enfocarnos. Olvídense de si hay una realidad absoluta, lo que importa es el punto de vista de cada quien, ¿no? Y si lo ves desde un punto de vista histórico, pues es también como hay que enfocarnos en las circunstancias de históricas de por qué España está como está para solo así encontrar la solución. No sé qué opines tú de esto, Vicente. A lo mejor divagué mucho. No, 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 la verdad es que sí, la parte de la realidad como un absoluto es cierta y la parte de la realidad como una perspectiva también lo es. Son dos verdades, una engloba a la otra sin que haya un orden establecido. Depende del momento, pues será más importante un aspecto que el otro. De hecho, para un novelista es importantísimo. Cuando decimos que un novelista es realista, pues siempre hay que ponerlo entre comillas, porque dependemos de la perspectiva del autor y la perspectiva de cada uno de Claro. los personajes. Y Mm, ante el mismo hecho, la misma situación, cada personaje sabemos perfectamente que va a responder de una forma diferente. Lo que no tengo tan claro es que Ortega tuviera todo ese tipo de cosas en cuenta. Bueno, una vez que elaboró su pensamiento, sí, pero yo creo que el tema de cambiar España, yo creo que lo cogió de su estancia en Alemania. Le debió impresionar mucho pues, el sistema fabril alemán y creo que lo quería importar porque se daba cuenta de que era lo que generaba riqueza, que necesitábamos buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos especialistas y había que modernizar el país. Y una vez que tuviéramos el país modernizado, tiraríamos para adelante. ¿Qué le ocurrió al pobre Ortega? Pues que estalló la guerra de Europa y claro, ¿quién defiende el sistema alemán cuando están liándose a tiros con sus cañones, invadiendo todo lo que pillan por delante, ¿no? Entonces ahí tuvo un problema de transmisión de ideas. La parte suya filosófica podía ser perfecta, un mundo completamente coherente a partir de Descartes y de Kant, pero claro, la realidad, en este caso no sé si absoluta o de perspectiva, bueno, ante la misma realidad que era la guerra europea del 14, la Gran Guerra que llamaban entonces, la guerra del 14 al 18, pues unas personas tiraban más hacia los aliados, digamos, y los otros hacia los alemanes y tal, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, la misma realidad provocó bandos enfrentados en España. Y él, claro, era una persona liberal, básicamente. Todos ellos eran liberales y se encontraron que, bueno, pues que resultaba difícil responder con sus ideas de avance sobre Europa, convencer al resto de sus conciudadanos cuando resulta que en Europa se estaban matando a tiros. ya. Y bueno, esa fue la realidad histórica, ¿no? Un poco que dijeron, bueno, sí, Europa será muy buena, chaval, será cojonuda, pero mira, se están matando. Y, Así es. bueno, fue así, la verdad es que a veces, ya que estamos en tema casticismo y tal, el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
Es correcto, Pero sí, Vicente. completamente Sí. de acuerdo en lo que comentabas de la realidad absoluta por un lado y luego la perspectiva de cada persona por otro. O sea, pero bueno, ahí estamos entrando en temas de cosmovisión, de conocimiento. Es complicadillo, ¿eh? Claro. Yo soy como Baroja. Baroja decía que él no había conseguido entender a Kant, yo tampoco. Yo creo que muy pocos han entendido a Kant, ¿no? O sea, siempre, incluso los filósofos profesionales batallan para entender a Kant y muchas veces se entiende a Kant mediante otros filósofos, entre sus Sí, discípulos, por ejemplo, entre Schopenhauer, ¿no? Yo creo que Schopenhauer es la forma más fácil de entender a Kant porque pues Schopenhauer es mucho más fácil de leer. sí, a mí me pareció mucho más sencilla, por ejemplo, la teoría de la relatividad, que dicen que es muy complicada de entenderla, con un pequeño manifiesto que publicó Einstein en su momento. Ujú. Bueno, quizás por la formación mía más científica. Creo que más o menos la entendí. Seguramente si hablo con un físico cuántico me dirá, pues no, has pillado alguna cosa, pero al revés. Pero en cambio, Kant, recuerdo que cuando me acerqué a él siempre me resultaba Sí, es muy complicado. difícil. Sí, me resultaba complicado. Y al final lo dejaba correr. La teoría de la relatividad, bueno, son dos, ¿no? La Sí, la relatividad especial y la y la general, ¿no? general. Sí. Y ¿cuándo es 1915 por ahí? ¿O cuando se publica? 1905 también creo. 1900. 5 y 15, ¿no? 5 y Sí, le 15, dieron el creo. premio Nobel en el 21 o el 22. Pero, Ya. bueno, pero no se lo dieron por la teoría de la relatividad, se la dieron porque descubrió el efecto fotoeléctrico, Ujú. que ya venía de la dualidad onda-partícula de Broglie. La dualidad se refiere a que la luz no era nada más ni una onda ni una partícula, sino que funcionaba como una onda, pero al mismo tiempo tenía pequeños corpúsculos que son los fotones. ¿Qué te Y, parece si el próximo podcast hablamos de Einstein? hombre, me es más fácil, ¿eh? En serio, bueno, a mí yo sé muy poco, entonces me interesa para que nos Sí, pues enseñes porque es a muy mí en esta, interesante todo eso, a mí eso de la relatividad y es te- una época apasionante, esa época de principios del siglo XX a nivel de ciencia es claro, apasionante. La física en aquel momento una carrera por conocimientos. Bueno, en ciencia pasa como en otras muchas ramas, en función de lo que, un poquitín de la sociedad, pues se investiga más en un sector u otro. Por ejemplo, uno de los grandes inventos de la humanidad, que nadie lo tiene en cuenta, pues es el abono sintético. El abono sintético es lo que nos ha permitido que la población de la humanidad alcance los niveles actuales. O sea, Ortega, por ejemplo, estaría completamente de acuerdo en la invención del abono sintético. En cambio, un abono pues, preferiría pues, que todavía fuéramos detrás de las cagadas de las vacas con una pala para abonar los ah, campos, ¿no? O sea, pero bueno, inventos que no son demasiado conocidos, como el abono sintético, es lo que ha permitido eso, erradicar el hambre, crear sociedades sedentarias y luego, pues, generar riqueza, ya fuera riqueza industrial, riqueza agrícola, etcétera. Y eso también fue a principios del siglo XX. De hecho, el siglo XX es el siglo, yo creo que más apasionante, no en lo político, porque yo creo que en eso es el XIX es más interesante, pero el siglo XX es el siglo de la ciencia, así como el siglo XVIII es el de las luces y tal, el siglo XX claro. es el siglo de la ciencia. Y sí, merecería un programa, hablar del Bueno, siglo. pues te propongo que el próximo sea sobre Einstein. ¿Te Vale, si parece? lo acotamos un poquito, porque si no, al final luego nos vamos siempre por las ramas. Yo no lo puedo evitar. Al Sí, final, no, yo enlaza una tampoco. cosa con otra. Y luego hablamos de las teorías de las cuerdas y todo eso. Sí, bueno, ahora es candente, ¿no? Sí. Ese intento de explicar todo el universo desde Bien una interesante todo eso, sí. teoría global, ¿no? Deberíamos de hacer una nueva temporada, amigos, ciencia. Lo nuevo que voy escribiendo, a ver si hay suerte y sale en octubre alguna cosilla, eh, ya lo estoy relacionando, pues trabajo temas en la última novela, trabajo temas de biología con literatura, o sea, mis personajes empiezan a ser científicos, técnicos y tal, a ver si hay suerte y conseguimos publicarlo. Perfecto, Vicente. Bueno, pues mira, para ya medio terminar, que ya llevamos bastante, ¿verdad? Es imposible dejarlo Ahí, esto en una hora. sí, Yo tengo aquí pues varias cosas que subrayé de Ortega. Esto viene de Meditaciones del Quijote.
Déjame poner esto un poquito. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de las circunstancias. Entonces, si no te molesta, voy a leer un poquito lo que decía Ortega de ello. Dice, el hombre rinde al máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Ujú. Eso es muy interesante. Por ellas comunica con el universo. La circunstancia, las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor, muy cerca de nosotros, levantan sus tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, como menesterosas de que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por la simplicidad aparente de su donativo. Y marchamos entre ellas ciegos para ellas, fija la mirada en remotas empresas proyectados hacia la conquista de lejanas ciudades esquemáticas. Pocas lecturas me han movido tanto como esas historias donde el héroe avanza raudo y recto como un dardo hacia una meta gloriosa, sin parar, mientes que va a su vera con rostro humilde. Yo creo que aquí hay un error, sería sin parar, mientras que va a su vera con rostro humilde y suplicante la doncella anónima que le ama en secreto, llevando en su blanco cuerpo un corazón que arde por él, ascua amarilla y roja, donde en su honor se queman aromas. Bueno, aquí me podría seguir, pero se me hizo interesante. Esto viene de Meditaciones del Quijote. Ujú. Y también me gustaría aquí un pequeño extracto del tema de nuestro tiempo que habla también sobre lo que decíamos de los puntos de vista. Y De, una cosa, sí, en las meditaciones del Quijote, para que veas cómo evolucionó el pensamiento de Ortega respecto a la generación del 98, la primera edición de las meditaciones del Quijote la dedicó a Ramiro de Maeztu, un autor del 98. Pero a partir de la segunda edición, esa dedicatoria desapareció. O sea, que hubo un cierto enfrentamiento que hizo que a partir de la segunda edición dijera, mira, ya no se lo dedico a este porque me ha fallado y no quiero que él se lleve este reconocimiento mío. es bueno, interesante. Sería bueno tener esa edición. ¿Tú la Bueno, tienes o no? no, yo tengo la edición de cátedra, que debe estar por aquí Ya. atrás. A ver si, espera. Mm, mm, uy, Recomendables las ediciones de cátedra. Exacto. sí, muy, Ah, muy muy bien. bien. Yo tengo, Ah, esta es ok. la edición que tengo yo, las meditaciones del Quijote. Sí, yo tenía de cátedra la de Esta Unamuno, edición vida es de nada más y nada menos que la de Julián Marías, que es el mejor discípulo de, bueno, y que él mismo raya una gran altura. Estaba mirando a ver si aparecía aquí eh, la... Ah, mira, sí, aquí lo explica, ¿no? Dice, en la edición pone, no sé si se ve bien, a Ramiro de Maeztu con gesto fraternal o algo así, Sí, decía, ahí quiero está. recordar. Bueno, pues esta dedicatoria luego desaparece. Interesante. Al final dice, no, ya Uh, está, con este ya no me llevo bien. Hala, me he enfadado y fuera. Los filósofos son un poco así, ¿no? Pero yo si le bueno, dedico un libro a alguien, ya no lo quito nunca, ya se queda no, ahí. sí, Lo que yo ha pasado, tampoco. pues ya ha pasado. Bueno, bueno, yo no sabía que se podía quitar, pero pues sí, no tiene lógica. Si la editorial va a hacer una nueva tirada, pues tú ya les dices, nomás quiten esa. Bueno, si es tirada, no, pero si es edición, sí que lo puedes hacer. Bueno, sí, Perfectamente. edición, tienes razón. Edición, sí. Vicente, con esto de lo que hablamos de la realidad, que son los puntos de vista más que una realidad absoluta, que era a lo que Ortega se apegaba, esto se me hace muy importante. Esto viene del tema de nuestro tiempo y se titula precisamente La doctrina del punto de vista y dice, cada vida es un punto de vista sobre el universo. Ujú. Es que Ortega, o sea, dice algo así, una sola oración y ya es bastante, ¿no? Te da mucho para pensar y para filosofar. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Interesantísimo. Ujú. Cada individuo, persona, pueblo, época es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. Es decir, que la verdad
no existe como verdad absoluta, sino que existe como verdad circunstancial, podría decirse, ¿verdad? He aquí cómo esta, que por sí misma se ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad quedaría ignorado. El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara una fisonomía propia. Ujú. Bueno, aquí voy. Todo esto es bien interesante, amigos. Esto viene del tema de nuestro tiempo. Y ya para no hacer esto muy largo, pues podríamos aquí estar leyendo y leyendo. Pero también interesante lo de la deshumanización del arte, ¿no, Vicente? Estos Sí, escritos, sobre todo, yo creo que tiene que ver con que cada quien percibe la realidad de manera distinta, ¿no? Y el arte, pues, al deshumanizarlo, pues ya es la perspectiva del autor, del pintor, pues Picasso, por ejemplo, ¿no? sí, bueno, deshumanización del arte no se ha de entender en sentido absoluto, deshumanizar el arte, porque si tú deshumanizas el arte por completo ya no es arte, es un trozo de hierro, un trozo de tela de pintura. Él se refería más bien al tema de cambiar a cambiar los temas, o sea, los temas amorosos, sentimentales y tal, que habían dominado la ficción narrativa hasta ese momento. Él consideraba que ya prácticamente se habían trabajado todos los temas y todos los argumentos, que los argumentos ya eran conocidos, que lo que había que hacer era, primero, trabajarlos de otra manera, presentarlos de otra manera, y ahí podemos enlazar, por ejemplo, con el Cela experimental, ese tipo de novelas tan extrañas que hacía, completamente como un alumno de Ortega que fue, y luego, sobre todo, trabajar o escribir sobre otras actividades que no fueran únicamente, pues esto, pues las que se derivaban del romanticismo o de las relaciones sociales. O sea, deshumanizar el arte era más una forma de decir, oye, de esto ya hemos hablado mucho a lo largo de toda la historia, ahora toca hablar de otra cosa, temas más intelectuales. Y, por ejemplo, también en este aspecto destacaba mucho Ramón Pérez de Ayala con algunas de sus novelas, ¿no? Pero no era deshumanizarlo en sentido absoluto, sino tocar otros temas. Vamos a dejar de lado la parte sentimental, la parte social y vamos a centrarnos en lo que es el arte. Es el tipo de poesía que hacía, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, esa poesía pura, ¿no? Que era simplemente intentar tocar la parte, el arte, construir grandes objetos autónomos artísticos. Es lo que él quería decir con la deshumanización del arte. No es que el arte dejara de ser ya humano, porque entonces ya no sería humano. Así es. Y bueno, Vicente, también ya para terminar un pequeño extracto de La rebelión de las masas, que yo creo que es el libro más leído, ¿no? Quizás más conocido de Ortega, no sé. Yo creo que es el más conocido, pero leído no tengo claro que sea muy leído, ¿eh? Ya. No, Pues yo creo ninguno, ¿no? no, no, las imitaciones del Quijote sí, porque como es más Ya, sencillito, lo de los géneros literarios y tal, yo sí. creo que se lee un poquito más. De esto de la rebelión de las masas, es muy interesante el individualismo, ¿no? Que propone Ortega y también, pues, de alguna manera un poco despectivo, ¿no? Hacia las masas, hacia Sí. y ahí se ve un poquito el elitismo, ¿no? Del que hablábamos, el que hablabas Mm. tú, Vicente, al principio del programa, que era un filósofo elitista, pues sí, lo era. eh, Cosa que no le quita mérito, ¿verdad? A su pensamiento ni a su obra. No. Nadie es perfecto y, Bueno, y y, es no que hay, además y no hay que juzgar a un autor por algo, ¿no? Así, el dime. ser elitista o no, claro, depende a qué público te dirijas. Juan Ramón Exactamente. Jiménez también decía que yo creo que era para la inmensa minoría, ¿no? Bueno, Góngora, O lo había tomado de Góngora, no lo sé, sí, pero sé que que ellos lo decía hicieron Góngora, siempre. Góngora decía ¿cómo decía? Yo escribo, pero hay una frase de Góngora famosa, ¿no? Yo escribo, pero no para las masas, ¿no? Una cosa Sí. así. Bueno, pues claro, es que la actividad literaria de cierto nivel y más en filosofía, pues siempre va a ser elitista. La mayor parte de la gente,
pues la filosofía no le interesa. La estudian un poco en la educación secundaria en España, de esos que estudian en la educación secundaria en cuarto de la ESO, digamos, unos poquitos después la estudian en bachillerato y ahí se acaba. Ni siquiera la filosofía no es una asignatura obligatoria en las pruebas de acceso a la universidad. Ay, y te quería comentar que un libro muy complementario con La rebelión de las masas de Ortega sería Masa y poder de Elías Canetti, que también toca el mismo tema. Elías Canetti es un poco posterior, se refiere más, los dos vivieron, pues eso, el apogeo de las masas, ¿no? Del rebaño y la manera en que la masa se mueve, que es muy diferente a cómo se mueven las personas a nivel individual. Muy bien. Bueno, aquí un pequeño extracto de la rebelión de las masas dice, la muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado a las baterías, es ella el personaje principal, ya no hay protagonistas, solo hay coro. ¿Está hablando de estos días, Vicente, o no? Sí, por supuesto. Aquí, aquí en España últimamente hemos tenido mucho coro. Por lo que he Pero visto en bueno, las noticias. que puede ser que canten bien o canten mal, eso ya no lo voy a, no seré yo quien lo juzgue. Yo sigo preocupado por lo de los calcetines y las Ya, muy sandalias. bien. Veo que reorganizaste, bueno, y te hicieron un comentario cambiando de tema tus libros, ¿verdad? Es que estoy Sí, viendo los de Dragó ya están más arriba, ¿no? bueno, es que me va bien tener aquí a mano los diccionarios. Ah, ok. Esta zona de aquí son las novelas y están por orden alfabético. Bueno, aunque también está, por ejemplo, Ortega, que es Sí. filósofo, pero lo que tengo aparte son teatro y poesía, lo tengo por un lado. Y luego aquí tengo, pues bueno, los diccionarios, el María Moliner. Mm. El de la RAE, como es muy grande, lo tengo por ahí, porque me cuesta más de cogerlo. Y el María Moliner, si lo manejas bien, funciona muy bien. El Casares es muy práctico para un escritor, el Julio Mm. Casares. Bueno, cada uno tiene sus preferidos. A Ah, mí, a mí los diccionarios que me gustan mucho son los de sinónimos, sí, el Julio Casares es un diccionario ideológico, es de sinónimos. de El sinónimos Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española ese también es buenísimo, ese es es una buenísimo. maravilla. Exactamente, Yo cuando exactamente. tengo alguna duda, que tienes muchas, cuando estás escribiendo, Mm. normalmente siempre te acaban asaltando dudas de uso, y si te fijas, el María Moliner es también un diccionario de uso y, por Mm. supuesto el panhispánico y el Casares, pues a veces para, bueno, para buscar algún sinónimo que en ese Ese, momento no te ocurre. ese panhispánico de dudas está bueno hasta para cuando no tienes una duda, sino ojearlo y aprendes un montón, Sí, ¿eh? sí, sí. es- Bueno, Vicente, pues por mi parte es todo por hoy. No sé si quieras agregar algo, que algo No, que se bueno, nos haya pasado, que... que no tengan miedo de acercarse a Ortega. Las meditaciones del Quijote son muy asequibles. Mm. En algunos momentos destaca simpatía, es chispeante. Y luego de los autores de la generación del 14, a mí me gusta mucho Ramón Pérez de Ayala y una novela de las suyas, de las primeras que escribió, que es AMDG, que significa Ad Maiorem Deo Gratiam o Gloria, no, a mayor gloria de Dios, que es el lema de los jesuitas, y es una novela excelente. Esa y luego, ya en su época final, Tigre Juan. O sea, es un autor que merece la pena leerse. Gabriel Miró, el alicantino, también novelista de esta época, de esta generación, me gusta un poco menos. Escribe muy fino, pero sus temas a mí me resultan ya un poco de principios del siglo XX y creo que no han tenido continuidad ahora mismo. Así que yo, si tuviera que recomendarles los libros, pues es Meditaciones del Quijote y AMDG o Tigre Juan. Muy bien. Yo pues recomendaría, si se quieren acercar a la obra de Ortega, Fernando Sabater, si es Fernando Sabater, ¿verdad? El filósofo, Sí. eh, que tiene por ahí varios libros para introducción a la filosofía. Tenía por ahí unos programas muy buenos en YouTube, una serie de donde explicaba a los grandes filósofos de manera sencilla. Y hay uno muy bueno, bueno, todos son buenos, pero ahí el de Ortega es bueno. Entonces, amigos, si les interesa más adentrarse o por dónde empezar,
yo empezaría por este video de Fernando Sabater sobre Ortega, y luego tiene otro sobre Unamuno, que también es bueno, aunque bueno, son introducciones bastante generales, ¿no? Nada más para que te des una idea y luego ya entres tú ya a sus obras. Y no sé si exista, Vicente, pero sería bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchas veces se hacen libros así como Kant para principiantes, ¿no? Ah, O Schopenhauer para principiantes. Series así de libros, no sé si en español haya uno que sea como Ortega para principiantes. Sería bastante eh, que yo sepa, interesante. que yo Que sepa, no, yo tampoco, yo nunca lo he visto. Si yo tuviera tiempo, quizás no escribirías. lo escribiría. Pero, pero bueno, yo creo que en YouTube pues, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos y me imagino que hay documentales y por Ujú. dónde, por dónde empezar. Y no nada más con Ortega, amigos, pues hay que acercarse a la filosofía en general, ¿no? A mí se me hace interesantísimo la filosofía y yo creo que no hay diferencia entre filosofía y ciencia. Yo creo que la ciencia parte de la filosofía, Ujú. es decir, los grandes descubrimientos, yo creo que casi siempre provienen primero de una idea filosófica, ¿no? Primero es una idea y luego Ujú. esa idea, que es filosofía, se prueba y se convierte en ciencia, ¿no? Sí, los italianos tienen un gran libro que es de un tal Heimonat, que es Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Ujú. Yo tengo en casa la versión pequeña, el Petit Heimonat, y aprendí muchísimo leyendo el libro ese y iba completamente entrelazado, ciencia y filosofía. Empezaba desde el principio, desde los griegos, Ujú. hasta luego pasando por Leibniz, etcétera, etcétera. Y realmente, cuando acabé de leer este libro, me pregunté, ¿y en los institutos por qué no se enseña la ciencia de esta forma? Porque te Claro, dabas cuenta de que uno de los motores de la ciencia eran los problemas que surgían. Surgía un problema y había que solucionarlo. Y la ciencia avanzaba a golpes. Y avanzaba a golpes de necesidad sobre todo, ¿no? Y esta rama de la historia de la ciencia que va unida a la filosofía, la verdad es que también es muy, muy, muy recomendable. Y bueno, ya no recomendamos más libros porque si no al final no va a y poder. y es que en la antigüedad clásica ser científico y ser filósofo era lo mismo, ¿no? Es decir, no Sí, había era esta la época. división, esta dicotomía que existe ahora. Sí, sí. Bueno, Vicente, pues muchísimas gracias Pues nada. Muchas y gracias a ti por estos maravillosos programas y estas conversaciones que tenemos tan interesantes, por lo menos para mí. No sé si para nuestro público opinará igual, pero yo disfruto claro, un montón. sí, no, yo también y me sirve pues para desempolvarme un poquito, echar a andar el cerebro un poquito, que no se oxide, ¿verdad? De tanto, de tanto, de tanta información innecesaria, ¿no? Que muchas Ujú. veces consumimos. Y no, pues gracias a ti, Vicente, gracias a nuestros espectadores. Déjenos por ahí comentarios, difundan estos videos y pues un saludo a todos. Y pues muchas gracias, Vicente. Nos vemos la próxima semana sobre Einstein, ¿no? De acuerdo, pues nos espera Einstein. Una pequeñísima introducción, pero que seguro que es muy interesante. Sí, pequeñísima porque yo sé muy poco. Yo sé muy poco de todo. Bueno, como, como mucha gente, ¿no? Los de letras tenemos que ser conscientes de que sabemos un poquito de todo, Así es. pero es nuestra Bueno, vida. perfecto, Vicente. Pues un abrazo y saludos hasta aquellas tierras, hasta el Plus Ultra. Muy bien. Adiós, Luis. Hasta luego, bye, bye, Hasta luego. gracias.